Sé que te sientes triste, cansado y agobiado. Deja todo lo que estás haciendo y escúchame por un momento. Una pregunta que invade nuestra mente es: ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Incluso solemos pensar que entre más nos esforzamos por hacer el bien, peor nos va y la vida no nos brinda recompensa alguna. Hacer del mundo un mejor lugar parece una causa perdida. Luchar por la justicia solo acarrea sufrimiento y desgracia. El desprecio de nuestros semejantes es la paga que nos llevamos por obrar con misericordia y mansedumbre de corazón. Los discursos arrolladores, las ideologías funestas y el paradigma utilitarista del mercado fácilmente deslumbran a hombres y mujeres, pero terminan por destrozar los huesos y los espíritus de personas concretas. La civilización se ufana de sus logros, pero esconde con vergüenza el grado de deshumanización, injusticia y crueldad al que ha tenido que llegar para edificar tan magníficos monumentos. Estas límpidas y orgullosas edificaciones, que aunque relucientes por fuera, están vacías y arraigan sus cimientos sobre los pútridos cadáveres de los justos. La humanidad ha entronizado a un modelo idealizado de hombre. Este hombre idealizado es fuerte y vigoroso, pero tampoco alberga ninguna duda cuando se trata de pasar por encima de los demás. Es el negociante por excelencia, aquel que piensa que lo bueno solo puede medirse de acuerdo con la utilidad y las ganancias que logre sacar delante de una situación. Es el que cree que puede comprar todo cuanto desee y vendería hasta sus propias creencias y convicciones si esto representase adquirir algunos centavos de más. Este hombre idealizado es el político que exhibe una falsa imagen de concordia y armonía, para así poderse situar en un punto privilegiado que le brinde estatus y que le dé una imagen de favorabilidad ante las masas subordinadas. Los parámetros ideológicos que han pontificado este modelo de humanidad tan vil, rapaz y canibalizante te harán creer que eres un tonto o un ingenuo si no haces todo cuanto esté dentro de tus posibilidades para sacarle ventaja a todo y a todos. La misericordia y la justicia son asimiladas como antivalores para un mundo cuyo máximo valor es el lucro. En medio de la impiedad, la ignominia y la barbarie, Dios presenta a su siervo, quien viene a exhibir la verdadera naturaleza del Padre, develando su rostro y enseñando que la creación ha sido donada por amor y está abierta a todos. El siervo de Dios, con su incansable, paciente y nada bien remunerada lucha por la justicia, pone ante nuestros ojos una verdad ineludible. El sufrimiento, el dolor, las penas y las angustias no son evitables. Y estos rasgos esenciales de la historia humana son ineludibles para la frágil y vulnerable condición de hombres y mujeres sujetos a la temporalidad. No obstante, estos crueles sentimientos que taladran nuestro corazón, perturban nuestra mente e inmovilizan nuestro accionar, hacen factible que comprendamos la grandeza que significa la entrega incondicional. En un mundo que quiere nutrirse solo de méritos propios y aplausos, el callado y sencillo trabajo de los misericordiosos es el que permite ver la potencia divina, misma potencia divina que puso en marcha al universo. El mismo Dios que engalanó el firmamento con las lumbreras celestiales, puso también el manto de estrellas con el que los viajeros se han guiado y los profetas han hallado inspiración. También plantó un fértil suelo, del cual brotan riquísimos frutos, y de allí se han servido las bestias y la raza de Adán desde tiempos remotos. Este mismo Dios que con su sí, con su afirmación, con su santa palabra colocó el universo a devenir a través del tiempo, es el mismo que habita en tu corazón.
Sé que estás cansado y triste, y seguramente has sentido que sobras y que no hay ni una sola razón para continuar adelante. Pero tus manos callosas por el trabajo, tu corazón doblegado por los malos recuerdos, tu mente turbada y llevada hasta límites del cansancio extremo, han de ser los instrumentos empleados por el Eterno para dejar entrever su soberanía. Cuando veas el rostro de tu hermano, sus ojos agotados y melancólicos, las cicatrices de su piel, las rasgadas comisuras de sus labios y su frente quebrada por sus preocupaciones, recuerda que ahí está cristalizada la grandeza del Creador. Reconoce a tu semejante como un regalo divino y coloca junto a él los fundamentos para un mundo más justo. El siervo de Dios exige que nos veamos a nosotros mismos como limitados e incompletos. Las fantasías edulcoradas del hombre le harán querer verse como alguien irrefutable e infalible. Los fantasmas ideológicos quieren hacer ver la vida como si ésta se tratase de una gran transacción. Ejecuta ciertas acciones y obtén ciertos resultados concretos que te llevarán al éxito. Pero si las coordenadas del éxito que se nos plantean implican dejar de vernos a nosotros como frutos de un acto libre de amor divino, para pasar a ser sencillamente cosas desechables y cifras frías e inhumanas, el éxito entonces se transforma en la medida de toda maldad. De la oscuridad funesta nadie puede escapar por su propia cuenta. Esta oscuridad engulle al hombre, y éste no es capaz de ver por nadie más que no sea por su propia persona. Los demás se convierten en estorbos y materia prescindible. Los sentidos divinos se adormecen y como consecuencia de ello, la creación cesa de ser el enorme taller de bondad y belleza que es, para ser percibida como un inmenso centro de comercio, en donde a cada cosa se le es asignado un valor instrumental, un cosmos bien cohesionado y unificado, predispuesto por el Todopoderoso para el disfrute del género humano. Poco a poco, bajo el imperio de la oscuridad, se vuelve en una cárcel a la vez que en una granja para animales bien amaestrados. En una cárcel no prima la reconciliación, sino el yugo pesado de un sistema punitivo que asesina la esperanza. En una granja los animales nacen con un signo de dólar sobre su cabeza y cada parte de su vida, cada uno de sus ritmos vitales ya están bien programados y siguen una rigurosa agenda. A cada bestia se le mutilan las extremidades y se le extirpan los ojos para que sean productivas. En una cárcel a cada reo se le asigna una labor mecánica y automatizada, cuyo único fin es la supervivencia material más precaria. En una granja basta con alimentar a las bestias con productos ultraprocesados y ejercitar sus estímulos más primarios para mantener cierto orden. Las posibilidades creativas son emasculadas para quien vive sumido entre la boñiga como un cerdo. La bondad se ve como un lujo lejano para alguien que solo anhela que el sol bañe su piel solo por un segundo, porque se ve enclaustrado en una falta de libertad desesperanzadora. Los seres humanos nos hemos atomizado los unos de los otros. Levántate, trabaja, paga impuestos y vete a dormir. Este se volvió un ciclo interminable de oprobio individualista en el cual nos hallamos sumidos. Tenemos la cabeza hundida en el excremento y nuestras propias heces nos ahogan y pueblan nuestros pulmones. Lastimosamente preferimos esto a tomar la mano de nuestro prójimo para empezar a edificar un mundo en donde prime la justicia de Dios. El egoísmo prima. Decimos con arrogancia: déjenme solo en mi sala, déjenme solo con todos mis artilugios innecesarios, déjenme solo con mis juguetes de hombre adulto que tienen adormecidos a mis sentidos. Ver el rostro del otro nos aterra y nos llena de miedo ver reflejada en la cara de nuestros semejantes el dolor por el cual nosotros mismos también hemos transitado.
Una sociedad que separa a los individuos nunca podrá ver la solidaridad como un valor que dé sentido a la realidad. El siervo de Dios no viene para vender al mundo fórmulas de éxito. Al siervo no le interesa enseñar un manual mágico con pasos muy bien establecidos para parar de sufrir. El siervo trae esperanza a los débiles y oprimidos, y aquellos que se sienten cansados hallan regocijo en él. El dolor que deviene tras la limitación demuestra cuán tenue es la estructura vital del hombre y cuán evanescentes son las pretensiones humanas. Pero de esta misma forma se vuelve el caldo de cultivo elemental para la esperanza y la vida. De la misma forma que una florecilla quiebra el duro cemento para mostrar sus colores y subir hasta el sol, el hombre y la mujer rotos no son fracasados, sino faros de luz. Los que sienten el alma pesada también pueden reconocer el dolor insufrible que destruye las vísceras de los otros, y aun con el corazón destrozado y el espíritu rotísimo, hacen hasta lo que está más allá de los límites de lo que es humanamente posible por ir al encuentro de los demás y alivianar su carga. La violencia del mundo es imparable y parece que todos estamos sometidos a un interminable ciclo de muerte y destrucción. La soberbia humana se niega a cualquier posibilidad de perdón. El curso lógico de los hechos dictamina que si alguien me ha ofendido, yo debo aniquilarlo, exterminarlo de la faz de la tierra. El siervo de Dios presenta otra vía, la vía de la reconciliación y la comunión. La misión del siervo de Dios consiste en llevar a cabo lo que el Padre ha planeado, cosa que decanta en sufrimiento y zozobra. Dice Isaías capítulo 49, versos 3 y 4, y me dijo: Tú eres mi siervo Israel y estoy orgulloso de ti. Estaba yo pensando, me he cansado en vano y he gastado mis fuerzas en viento y en nada. Y sin embargo mi causa la llevaba el Señor y mi salario lo tenía mi Dios. En la primera parte de estos dos versos, Dios habla al siervo como garantía de su divina presencia. Yahvé, el Señor de todos, sostiene a su servidor. En la segunda parte se nos exhibe el cansancio del siervo. Este mundo lo ha abandonado y no tiene porción entre los vivos. Pero Dios guía sus pasos, sostiene su misión y lleva a buen término su implacable tarea. En Isaías capítulo 49, verso 5, se nos dice que Dios ha consagrado a su siervo desde el vientre, desde antes del alumbramiento, e inmediatamente el verso 6 establece el plan que debe seguir el siervo. Es poco que seas mi siervo y que restablezcas las tribus de Jacob, o conviertas a los supervivientes de Israel. Te voy a hacer luz de las naciones para que mi salvación alcance los confines de la tierra. La tarea del siervo es de titánicas proporciones y su paga es inexistente: reunir a los hijos de Israel y congregar a todos los pueblos del mundo en torno a la ley de Dios. En el verso 7 de este capítulo 49 de Isaías, se exhorta al siervo a ser leal a su tarea, porque aunque sea despreciado y sea considerado como el peor de los miserables, Dios le entronizará. Así dice el Señor, responsable y santo de Israel, al despreciado y aborrecido de las naciones y esclavo de los tiranos. Te verán los reyes y se alzarán, los príncipes y se postrarán, porque el Señor es fiel y el Santo de Israel te ha elegido. Solemos pensar que hemos malgastado nuestra vida intentando hacer el bien, corriendo contra el viento y luchando contra indomables quimeras. De antemano sabemos que vamos a perder y que las maquinarias impersonales de la ideología, que se encargan de configurar el mundo a su imagen y semejanza, pronto terminarán por devorarnos con sus temibles fauces. Los afanes egoístas e idólatras de autoengrandecimiento siempre nos persiguen y no podemos eludir al hecho de que deseamos con todas nuestras fuerzas una tajada de ese privilegio material que es asesino y excluyente. La única recompensa que obtendremos por la lucha desinteresada
desinteresada en pos de la justicia será la de cumplir con las expectativas del Padre Universal, haciendo de este mundo un lugar santo, donde el reinado de Dios haga transparencia de sí en cada aspecto de la existencia. La naturaleza de Dios consiste en abandonar su infinita quietud para trascenderse a sí mismo en la figura del servidor universal. Aquel que goza de la plenitud del ser, que es eterno, se finitiza enajenándose de su propia sustancia, sin perder su infinitud. El que es hacedor, artífice y dueño de todo, se convierte en el primero en ofrecer su solidaria mano para el servicio de todos. Aún así, esta actitud no podría menos que ser vista con sospecha por hombres impíos que solo son capaces de asimilar lo que les rodea en términos de beneficios. Para el mundo, si una transacción no genera rédito alguno, es inválida. Para Dios, en cambio, la donación, la gratuidad, es lo que compone su accionar. La vocación del siervo es la reafirmación constante del plan de Dios. Esto debe transformar la esfera existencial del ser humano. La constitución psíquica, las voliciones primarias y la estructura de relaciones interpersonales deben entrar en íntima comunión con Dios. El convertirse a Dios es un retorno hacia la gracia perdida y una reunificación de la esencia enajenada del hombre, esencia que había sido alienada de su propia existencia concreta. Lo sagrado y lo profano se trenzan para formar una unidad incorruptible e inquebrantable. El siervo da un salto desde una misión personal hacia una colectiva. Mostrar la luz a los hombres no implica llenarlos de un conocimiento vacío y netamente intelectual, sino que es radicalmente la formación de una experiencia vívida y palpable en la conciencia sobre Dios. Uno no puede pretender convertirse y salvarse por sí solo, mientras a nuestro alrededor gobierna la decadencia y la degeneración. Ser luz para el mundo conlleva a santificar nuestra realidad interna y externa. Esto no es una glorificación individualista, sino la oportunidad clara para sumergirse y sumergir todo cuanto existe en una restauración cósmica plena. Cuando Dios eligió a su siervo, ocurrió lo mismo que con el pueblo de la primera alianza, quien debe allanar el camino, mostrando a todo el género humano la luz del mundo. No solo debe sufrir nefastas consecuencias, pues esto es apenas lo normal, sino que tiene que soportar las cargas más deleznables y los lastres más pesados con la finalidad de llevar a todos hacia el lugar sagrado, el monte Sión, en donde las gentes de toda clase se congregarán y los pueblos de la tierra comulgarán en torno a la hermandad universal que solo puede tener sentido en una vida transformada hacia el Creador. El reino universal de Dios no solo solventa las condiciones materiales más apremiantes, sino que suscita en el corazón un irrevocable deseo de ir al encuentro de todos. Dicen los versos 8 al 10 del capítulo 49 de Isaías: Así dijo Yahvé, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré, y daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. El mundo entero tiene que ser restaurado y vuelto hacia su Creador. Esta ruta no es sencilla de transitar, y la opacidad cruenta de una realidad abyecta y violenta va a hacer todo cuanto esté en sus manos por endurecer el corazón de los justos, pero estos deberán mantenerse firmes. En el capítulo 50 de Isaías habla el siervo: Mi Señor Yahvé me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. Mi Señor Yahvé me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. Mi Señor Yahvé me ayuda, por eso no siento los ultrajes. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? ¿Alguien tiene algo contra mí? Acérquese, comparezcamos juntos. El Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos se consumirán como un vestido y los roerá la polilla. La acción de Dios en favor del siervo es indubitable. Con el mundo en su contra, con la apuesta perdida contra todo pronóstico, incluso marginado de toda posibilidad de victoria, ahí está Dios, que providentemente le sostiene al siervo. El Eterno da su palabra de aliento a los abatidos. Lo que domina el entorno son las agresiones y los ultrajes. Nada podría germinar en medio de este lóbrego y árido escenario, pero ello no exime al siervo de su responsabilidad para con Dios y para con el mundo. La gran utopía de la fraternidad se halla frenada ante el absurdo despliegue de violencia. Solo un ingenuo, un verdadero tonto, podría pensar en términos de divinidad en este infinitamente oscuro contexto. Primero hay que pagar deudas, comer y rendirle cuentas al patrón. Lo esencial acá no tiene cabida. La causa parece perdida y los abatidos no encuentran consuelo alguno. Este mundo pasará y solo quedará viva la voz del Altísimo y su palabra. El Todopoderoso tomará el lugar que le corresponde. Los dictadores, los pequeños y grandes faraones, que se creen dueños de todos y todo lo quieren monopolizar, pronto cesarán de existir, y de entre las ruinas de las grandes civilizaciones y de los grandes monumentos al ego humano surgirá Dios como un primer gran servidor de todos. En un mundo que te ha enseñado que debes pasar por encima de cada persona para tener éxito, debes ser el servidor de todos. En un mundo que te dice que hay que llegar a la línea de meta aplastando a tus semejantes, vuelve tu mirada sobre el desposeído, tiéndele tu mano y ayúdale a llegar al triunfo junto a ti. En un mundo que te ha dicho que el hombre es un lobo para el hombre, procura ser el que lleve paz, concordia y consuelo. Si no abocamos por una igualdad real, en donde todos podamos gozar del banquete universal, de la riqueza construida socialmente, el interminable ciclo de violencia va a exterminar la belleza de la realidad y del mundo. Cuando pongamos los cimientos para una sociedad justa, en donde el trabajo sea un acto libre y edificante, y no un pesado yugo, la espada se volverá en arado. Cuando las condiciones históricas hagan plausible que ese trabajo se vuelva un acto de servicio y amor, nada ni nadie podrá desdibujar el carácter divino de las relaciones intra e interpersonales. Hay que ser obstinados para batallar una guerra que de antemano sabemos perdida. Dios no nos da vidas más fáciles, solo nos hace más fuertes y endurece nuestro temple y nuestra conducta. El justo debe cargar con la melancolía del mundo, porque su ritmo frenético solo deja cadáveres, despojos y ruinas detrás. Pero incluso con los huesos hechos añicos y la carne reducida al polvo, el justo debe ser faro de esperanza para todos. A Jesús lo acompañó toda su vida una grandísima incomprensión por parte de sus interlocutores. La hostilidad recibida de las instituciones que salvaguardaban la ortodoxia y la pureza religiosa y política se volvieron un obstáculo para el siervo de Dios. Las acciones de Jesús no fueron muy bien recibidas por parte de quienes querían resguardarse en estructuras ideológicas petrificadas y anquilosadas. Los guardianes de las lógicas humanas perdieron totalmente de vista la vida donada por Dios.
Ante estos embistes, Jesús tuvo que ceñirse el cinturón, nadar contra la corriente y vencer al mundo. El Cordero de Dios selló la nueva alianza. Aquel que no tenía culpa alguna cargó los pecados de los muchos. Veamos Isaías capítulo 53, versos 6 y 7. Todos errábamos como ovejas, siguiendo cada cual su camino, y el Señor hizo caer sobre él nuestros crímenes. Maltratado se humillaba y no abría la boca, callaba y enmudecía como oveja ante el esquilador y como cordero llevado al matadero. El cordero lleva sobre sí el delito del mundo. Toda la ignominia y la maldad con que hemos obrado ha pasado su factura. El hombre se halla cada vez más lejos de Dios y en su interior no puede oír el languideciente suspiro del Eterno. Pero el Cordero vuelve a tender el camino entre el cielo y la tierra. Lo infinito que acaece en el corazón del hombre puede otra vez volverse audible y legible. Es apenas lógico que el siervo sea despreciado. El curso racional de los hechos del mundo, del mercado, de las ideologías políticas, no da cabida para una ética de la entrega y el sacrificio. En los versos 8 y 9 del capítulo 53 de Isaías se nos dice: «Fue quitado de en medio sin defensa, sin justicia, y quien ha meditado en su destino, lo arrancaron de la tierra de los vivos, herido por los pecados de mi pueblo». Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca, le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Lo que Dios no exigió a Abraham, sí se lo exigió a sí mismo. Dios salvó del sacrificio a Isaac en el monte Moria. Salvó al hijo de Abraham. No obstante, el Padre Eterno entregó a su Hijo, porque la esencia del Señor es el amor y la donación. La cruz tiende una escalera entre la tierra y los cielos, y en ella la naturaleza del hombre asciende hasta los confines del firmamento. La cruz lleva a cumplimiento el sueño del patriarca Jacob, que vio una escalera por donde ascendían y descendían los ángeles. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Solo 3 clases de personas ejecutaban esta labor en el Israel de antaño: un esclavo a su amo, una mujer a su esposo, un niño a su papá. Los límites de la misericordia divina son absurdos para la lógica humana. El que siempre ha sido, descendió del cielo para servir al hombre y para estar a sus pies, para reducirse hasta lo más cercano a la tierra. El abajamiento de Dios, su humillación y suplicio públicos nos ponen cartas claras sobre la mesa. El servicio siempre será mal visto porque transgrede las normas de lo transaccional. El Eterno ha pagado nuestra deuda y no hay nada que nosotros podamos hacer para retribuir eso. Pero sí estamos obligados a hacer de la libertad divina nuestro propio canon de libertad. Actuar como Dios lo haría no es actuar en consonancia con los parámetros de las ganancias propuestos por el mercado, o por la favorabilidad ante el público, o por la fama y el lucro personales, sino que es olvidarse de uno mismo para correr y auxiliar a todo aquel que precise ayuda cada vez que la necesite. El rostro del Padre Celestial queda desnudo cuando anticipamos que los parámetros que hemos establecido para vivir bien son evanescentes y deshumanizantes. A Dios poco o nada le interesa cuánto tienes en tu cuenta bancaria, ni siquiera va a tomar en cuenta los aplausos que te llevaste en vida. La inmensa belleza del Creador se halla hasta en las aberturas más tenues del mundo, y un acto puro de entrega, por pequeño que sea, vencería hasta el faraón más poderoso. El verso 10 del capítulo 53 de Isaías reza: «El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, pero al entregar su vida como expiación, tendrá un linaje, prolongará sus años y la voluntad del Señor prosperará por su mano». Hay que destruir todo lo que tenemos por fijo y seguro. Hay que empecinarnos en exterminar el suelo sólido en donde tenemos afincadas nuestras esperanzas. El confort genera debilidad y autocomplacencia, pero rompernos hasta dejar al desnudo el núcleo esencial de la vida es lo que nos faculta
para entrar en comunión, para ir al encuentro con lo santo, para hallar felicidad en conjunción con el misterio sacro que sostiene la vida.